Para los que no conozcáis mi canal, es un canal que habla sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre inteligencia artificial y hoy os traigo una charla, un curso gratuito, un podcast, un video podcast, llamarle como queráis, en el que hablaremos con Alberto Ramos, que ahora se presentará y nos explicará un poco cuál es su profesión, a qué se dedica, cuáles son sus proyectos personales. Y la idea es que sea un podcast en el cual podáis participar, podáis hacer comentarios en el chat, así que tranquilamente podéis dejar vuestras preguntas y al final de todo el vídeo pues intentaremos dar respuesta a todas las que podamos. Y nada, os voy a explicar un poco en qué consiste esta charla. Hablaremos principalmente sobre desarrollo personal y en ese caso, cómo emprender desde cero y cómo va a afectar eso tanto a tu vida profesional, cómo va a afectar eso a tu salud, a nivel financiero y también, por supuesto, a las relaciones que también afecta. Y todo eso lo haremos con un experto que es Alberto Ramos. Así que bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, preséntate un poco, explícanos a qué te dedicas, cuáles son tus proyectos personales. Súper. Bueno, muy, muy contento de estar aquí contigo, Adrián. Primero de todo, eso, agradecerte el que hayas creado este espacio, porque yo creo que, bueno, que es un tema súper importante, que muchas veces nos cuesta, hay mucha información fuera, pero a Mm. veces nos cuesta sobre todo ver casos reales, ¿no? De gente que haya pasado por el proceso y entender cosas de una manera más cercana. Así que estos espacios yo creo que siempre ayudan mucho aquellos que tienen en mente el emprendimiento, para ver un poquito también, pues eso, qué se van a encontrar. Pues nada, yo os cuento mi trabajo, dijéramos, principal, trabajo en consultoría desde hace ya bastantes años y bueno, fruto un poco del proceso de vida que he llevado, pues bueno, hubo inquietudes que fueron apareciendo y a través de esas inquietudes entré como en una búsqueda, ¿no? de hacer otras cosas de las que estaba haciendo. Ahora actualmente tengo 46 años, emprendimiento al final no tiene edad, puede surgirte con 20, puede surgirte con 16, puede surgirte con 40 o puede surgirte con 65, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno tenemos una serie bueno, de hitos que suceden en nuestra vida y que al final pues te hacen remover algo y, bueno, tener esa curiosidad o esa inquietud por hacer otras cosas. Y a partir de ahí, bueno, ahora, bueno, iremos charlando a lo largo del vídeo de hoy. He tenido diferentes caminos, no es un camino nunca recto, sino que uno va explorando y en esa exploración me llevó al final a emprender en un negocio en el que, bueno, trabajamos cosmética natural, en recomendación de productos, muy relacionado con Ujú. el tema de salud. Esto lo comenzamos con mi pareja. Y por otro lado, por todo el camino que he llevado dentro del desarrollo personal, que comenzó hace cerca de quizá pues unos 12 o 15 años, entré en el mundo del coaching, ¿no? y del acompañamiento. Mm. Siempre buscando al final bueno, el objetivo inicial era en el que yo me encontraba que quería hacer un trabajo que pudiera tener un impacto de alguna manera, más allá del ganar dinero, ¿no? Quería tener un impacto pues, a mi alrededor, en las personas que me rodeaban, fuera como fuera pequeño, fuera grande, pero que al Mm. final cuando me fuera de aquí, me fuera con la sensación de que había aportado algo, ¿no? En mi vida, Sí, en sí. el paso que había tenido aquí, que hubiera aportado algo. Porque ¿en qué momento decides emprender? ¿En qué momento te cambia ese chip y dices, oye, voy a invertir en mí? Porque al final desarrollo personal, cuando tú piensas en desarrollo personal, te salen libros de autoayuda, te salen, bueno, los típicos de intentar invertir en tu salud, en tu formación y mejorar, ¿no? Como persona. ¿En qué momento tú decides empezar a emprender? ¿O ya es algo que te venía de antes? Esto es curioso porque igual hay personas que sí les puede suceder, pero para mí es un proceso. No hay un punto exacto. Cuando llega un punto en el que uno toma una decisión, tiene la sensación de que hay un antes y un después. Pero para mí es como el pistoletazo de salida de una carrera, en el que el Mm. pistoletazo no es el fin, por decirlo de alguna manera, es el inicio, ¿no? Entonces Ya. no es un cambio como radical de decir, oye, de repente me despierto y digo,
quiero emprender, sino que creo que hay un proceso, ¿no? En mi caso yo llevaba mucho tiempo. Consultoría, es verdad que en el sector de la consultoría es un sector que suele ser muy competitivo, hay estrés, ¿no? Y sobre Mm, todo yo me veía repitiéndome una y otra vez, me gustaría tener un trabajo en el que tenga un impacto en las personas y en el que mi trabajo o mi esfuerzo no sirviera solo para que otra persona se enriqueciera más, sino que mm, tuviéramos un impacto, ¿no? Y es a raíz de ahí que se empieza a mover como una inquietud, ¿no? En mi caso, el movimiento real fue un hito en mi vida. Y fíjate que es un hito que no tenía nada que ver con el tema profesional. Para mí fue un evento personal que sucedió, que tuvo mucha carga emocional. mm. Y ese evento personal que me sucedió con tanta carga emocional me hizo entrar en búsqueda. En todo aquello que en un determinado momento pues escuchaba y no le hacía caso o no quería entrar porque no era Mm, mi momento, pues me hizo moverme, ¿no? Y me hizo entrar en esto que tú dices, ¿no? En esta exploración. Yo me he encontrado muchas veces cuando hablo a veces de, pues esto, ¿no? Del coaching o, pues hay personas que, vale, sí, estos libros de autoayuda, ¿no? Sí, sí, ya he leído un montón y ya sé de qué va. Bueno, hay estas reacciones muchas veces que para mí es mm. fruto de que la persona pues no está en el momento o no es su objetivo, ¿no? Verlo, ¿no? Y por lo tanto estamos como más cerrados a eso. Y al final sí que tengo la sensación de que siempre hay hitos en nuestras vidas, que puede ser, hay veces que los hitos son más grandes o con más impacto emocional y con menos, pero esos hitos te hacen moverte hacia sitios que antes no te hubieras movido, ¿no? Puede ser una ruptura Mm. sentimental, puede ser el fallecimiento de alguien importante para ti, puede ser incluso una enfermedad o puede ser que Sí, sí, entras en una racha en la que... Sí, o dime, una necesidad al final económica, ¿no? Que igual por ejemplo. tengas que suplir de alguna Ujú. forma y tengas que reinventarte, ¿no? Es como igual uno de los hitos que también pues muchos de nosotros nos ha pasado. Claro, claro. Entonces ahí entras un poco bueno, yo sobre todo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que miraba a mi alrededor y sobre todo ahora que tenemos tan en auge pues la comunicación a través de redes sociales, ¿no? Era como Mm, mirar a mi alrededor y decía, bueno, hay algo que debo de estar haciendo mal, porque a todo el mundo le va muy bien, veo ahí un montón de cosas, gente trabajando en Tailandia, gente trabajando aquí, gente ganando dinero. Y yo me veía de alguna manera, ostras, bueno, yo he seguido todo aquello que decían que había que seguir, ¿no? De mm. formarme, buscar un buen trabajo y demás, y sentía de alguna manera como que algo estaba fallando, ¿no? También. Al final vivimos en una sociedad de la cultura del éxito, ¿no? Todo lo que Mm, vemos en redes sociales normalmente es que todo funciona, todo va bien. A veces nos enseña esa parte negativa, yo qué sé, por poner el streamer más famoso del mundo, yo creo, Ibai, eh, mm, siempre explica la misma anécdota, ¿no? Que él empezó con sus amigos, le dieron dinero para comprar una capturadora, porque ellos se dedicaban a jugar a juegos de LOL y, y se fue a comprarla y en vez de comprarse la capturadora se gastó el dinero en otras cosas, que es como, hostia, esto parece que parece que todo tenga que salir bien siempre a la primera y no es así. Normalmente no suele suceder que todo te salga bien a la primera. Normalmente lo que pasa es que te sueles equivocar tres, cuatro veces, igual a la quinta es cuando empiezas a tener éxito, ¿no? mm. Sobre todo, yo siempre lo explico en muchas de las sesiones que he tenido, lo explico siempre como que hay dos puntos, dijéramos. El punto de inicio donde uno toma una decisión de ir hacia un destino y lo que sucede Mm, es que uno define el destino en función de las circunstancias que tiene en ese exacto momento. Es decir, mm, en el hoy, con las circunstancias que tengo, con los recursos que tengo, pienso un objetivo, ¿no? Y de repente empiezo a caminar. Entonces, cuando camino, el camino nunca es recto, ¿no? Y lo que sucede es que empiezo a caminar y el camino comienza a hacer ¿no? Las curvas, pero de repente en ese camino nosotros vamos cambiando, porque vamos aprendiendo cosas nuevas, vemos otras perspectivas, comenzamos a relacionarnos con otra gente que está relacionada con ese objetivo, aprendemos de esas personas también y de repente lo que sucede es que cuando llevo un cuarto del camino, yo ya no soy la misma persona
que era cuando comencé, y mi visión también cambia, porque en Mm, ese cuarto del camino ahora tengo otros recursos y incluso a veces sucede que ese objetivo ya no es el mismo exactamente, sino que puede cambiar. El tema es ya. que la necesidad de certeza que tenemos cuando comenzamos, necesitamos una certeza importante para poder comenzar, es quiero llegar allí. Y luego, el tema es que queremos mantener esa certeza durante todo el camino, cuando en verdad lo que sucede es que el camino empieza a ser dinámico. Y es posible que no consigamos exactamente el mismo objetivo, pero que sea algo relacionado, que esté cerca, o incluso a veces que sea algo totalmente distinto. Totalmente diferente. Y no sé si te ha pasado a ti, pero normalmente empiezas pues con mucha energía, con muchas ganas, incluso con emociones de alegría, de querer emprender algo, de ilusión, ¿no? Mm. Eh, y cómo esas emociones van cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Esas curvas que decías, esas eses del camino. Y cómo esto te afecta a ti también, ¿no? Porque muchas veces parece que todo te va bien, de repente cambia, esto nos ha pasado a la mayoría. Y cómo gestionas tú esas emociones, cómo gestionas tú esa energía, ¿no? Porque seguramente habrá momentos malos. ¿Cómo eres capaz de gestionar eso? Claro. Hay un tema que para mí es súper importante y que, por ejemplo, cuando hacemos una casa, ¿no? Más allá de que no seamos expertos, no seamos constructores, no sepamos de construir una casa, parece que todo el mundo tiene claro que cuando se construye una casa, tiene que haber unos cimientos que sean Mm, estables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso que tenemos tan claro, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Y que si viéramos una casa de repente que no vemos los encofrados, que no vemos los cimientos, que no diríamos, hombre, esto no se puede construir y lo tendríamos como muy claro. Cuando hablamos de emprendimiento, nos olvidamos a veces de los cimientos, ¿no? De estos cimientos. Pensamos en el resultado final, cómo va a quedar esa casa al final. Vemos que hay alguien que ya se ha construido la casa y te dice, sí, yo comencé de la nada, no tenía nada, pero mira ahora qué casa tengo, ¿no? Y la vemos ahí construida, pero no perdemos de vista que esa casa tiene unos cimientos, ¿no? En cambio, en el emprendimiento es como que vemos nuestra idea y a veces mentalmente o a veces el que tiene ya más formación lo hace realmente de una manera formal, con un business plan, escribiendo, haciendo prospecciones de qué va a ser sus ingresos, sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mm, nos dejamos algo que es súper importante, ¿no? Y es el por qué. Y esto no lo trabajamos. Entonces, para poder trabajar después la energía, lo principal es saber el motivo por el que lo estamos haciendo, ¿no? Y hay veces que la gente, cuando entramos en esto, es, vale, pienso un porqué, lo pienso en 5 minutos, y el porqué es porque quiero ser más feliz, porque quiero estar mejor con mi familia, o porque, pero no lo trabajamos bien ese porqué. Eh, no trabajar bien ese porqué, mm. contestarlo solo con una línea, sería como poner una sola columna, por ejemplo, en una casa. Entonces, es como no, uno tiene que trabajarlo, que asentarlo y que definir bien dentro de él qué le está moviendo realmente, ¿no? Eh, Hubo una persona con la que charlaba en unas formaciones que tuve hace algunos años ya en Estados Unidos, con Mm, un coach muy, muy importante, y siempre nos decían, si tu por qué no te hace emocionarte, no te hace prácticamente soltar una lágrima, es que todavía no has llegado a tu porqué, ¿no? Tiene que ser algo mm, profundo, algo que realmente te esté impactando. A veces es un hijo, a veces es la familia, a veces es una experiencia que has tenido. Cuando ese porqué es lo suficientemente importante, es lo mm. suficientemente profundo, luego podemos llegar a trabajar esta energía cuando llegamos a esos momentos en los que bueno, el camino se tuerce, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque Sí, es sí. importante entonces volver la vista atrás, ver ese porqué que tenemos y ese porqué es otra vez el que te da fuerzas para decir, ok, esto ahora no está funcionando como me gustaría, pero este es mi porqué y de alguna manera continúo, ¿no? Es el que te Claro, hace de alguna manera no abandonar, por decirlo de alguna manera. claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En mi caso, creamos con mi pareja también una empresa de servicios para colegios. Y claro, mi porqué igual no era suficientemente importante. Era una necesidad, salía de una necesidad económica en la cual también pues estaba pensado que era para suplir uno de los dos sueldos
y que si funcionaba bien, pues oye, nos íbamos a dedicar, ¿no? Pero ese y si funcionaba bien, yo creo que eso ya determinaba el futuro de ese proyecto, ¿no? Al final acabamos, funcionaba bastante bien, la verdad, pero sí que es verdad que emprender te requiere mucho tiempo, te requiere mucha paciencia, sobre todo cuando trabajas con clientes, tendrás de todo, obviamente, y eso no estábamos acostumbrados, ni mi pareja ni yo. Y claro, a la que compaginas eso con un trabajo de tiempo completo, eso hace que se te coma el tiempo, empiezas a valorar lo que es el tiempo de ocio, empiezas a valorar el tiempo que dedicas a tu familia, por ejemplo, y obviamente no salió como esperábamos, le teníamos que dedicar demasiado tiempo. Y yo creo que ahora cuando estabas hablando, estaba pensando y decía, es que igual nuestro porqué no era suficientemente profundo, no era suficientemente importante como para que cuando las cosas no iban del todo bien, pensáramos, oye, no, esto que estamos haciendo es lo que queremos hacer, es nuestro futuro. Eso es. Yo creo que este trabajo va muy relacionado con el propósito de vida, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos hemos escuchado mucho el propósito de vida o el concepto, lo hemos escuchado o lo hemos podido leer, pero no lo hemos integrado realmente, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones, evidentemente no todas, este emprendimiento a veces llega en edades donde ya somos más maduros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde te Mm, empiezas a plantear ciertas cosas, ¿no? Para mí, en este porqué va mucho el propósito de vida, ¿no? Cuando llega un momento en tu vida que por el motivo que sea, uno decide pensar, vale, ¿a qué he venido yo aquí? O sea, ¿qué quiero realmente? ¿Quiero mm, pasarme el resto de mi vida en un trabajo en el que de alguna manera solo lo estoy teniendo porque tengo un sustento económico? ¿Quiero que ese trabajo tenga algún tipo de sentido más? Y está claro que en ocasiones no podemos decidir. Esto no es, oye, mm, qué fácil es, pienso lo que quiero y de repente lo hago. No, no. Al final, las circunstancias de cada uno son las que son y cada uno juega el juego con unas cartas, ¿no? Y de lo que se trata de alguna manera es tener el foco de hacia dónde quiero ir, para que con esas cartas yo vea de qué manera puedo hacer la jugada, ¿no? mm, Y sobre todo esto que dices, ¿no? Es un poco como cómo analizo yo o cómo de alguna manera exploro qué es lo que quiero de verdad, ¿no? En qué situación me encuentro actualmente, si me gusta o no me gusta el trabajo donde estoy, si lo estoy mm, disfrutando o no lo estoy disfrutando. Porque en ocasiones el emprender no tiene que ser crear un negocio nuevo. Uno puede emprender incluso en su propio puesto de trabajo, incluso mm. estando empleado. ¿Por qué? Porque al final para mí es una mentalidad. Es, no me dedico solo a hacer de alguna manera lo que estoy Lo que me toca haciendo, hacer, lo que me exacto. toca hacer, sino que doy un punto más. Y eso es una mentalidad. Es cuando estoy aquí, vale, ¿qué puedo mejorar de lo que estoy haciendo? Si es que me Mm, lo permiten, evidentemente. Y si en sí, ese sí. trabajo no me lo permiten, yo empiezo a pensar qué otras cosas podría estar haciendo donde pudiera aportar algo más, ¿no? Cuando uno sale, sobre todo, yo creo que hay una mentalidad que es la supervivencia Mm, y actualmente claro, tenemos en muchos casos bueno, nos levantamos por supervivencia, vamos al trabajo por supervivencia porque necesitamos ese nivel económico pues, para pagar facturas, etcétera. Pero mm, cuando estamos en en esa mentalidad de supervivencia, aparece el miedo, y desde ahí las decisiones que tomamos nunca van conectadas con el corazón, con lo que queremos de verdad, porque estamos en supervivencia, ¿no? mm. Sería como, oye, nos encontramos con un tigre delante y de repente dice, vale, ¿qué reacciones hay? Hombre, pues no me voy a poner a pensar, no, mira, el tigre corre a 400 kilómetros por hora, entonces a mí me va a dar tiempo porque estoy viendo un árbol. No, no. Veo el tigre y hago dos cosas, o me congelo y hago como para que no me vea, o salgo corriendo, pero no pienso, ¿no? Pues esto es Sí, lo sí. mismo, ¿no? Cuando estoy en situaciones de estrés o estrés financiero, es más difícil pensar en estas ideas, ¿no? En qué quiero en la vida. Y ahora que hablabas del estrés, ¿cómo te ha afectado a ti a nivel de salud emprender? ¿Realmente afecta? ¿Te sientes más cansado? ¿Crees que puede llegar incluso a afectar a largo plazo? ¿O cómo te ha afectado a ti a nivel de salud? Bueno, yo creo que en mi caso, y progresivamente, la vida te cambia. Comienzas a vivir otro estilo de vida.
Es decir, Mm, yo recuerdo, ¿no? Cuando yo tenía solo mi trabajo y solo me dedicaba a eso y hacía mis proyectos y de alguna manera era un trabajo que era de lunes a viernes y yo sabía que el viernes cuando llegara la hora de salir, el entre semana era para trabajar, ¿no? Y trabajaba muchísimas horas, pero yo sabía que cuando salía el viernes, por más problema que hubiera, podía descansar hasta el lunes, ¿no? Y mm, ahí tenía esos 2 días como de descanso, pero en esos 2 días estaba tan agotado de toda la semana que lo único que hacía era descansar. Era como, pues eso, ¿no? Salía con los amigos o iba a ver a la familia o incluso a veces pasaba fines de semana enteros en casa descansando, ¿no? mm, Y eso era una rueda, ¿no? Cuando uno de repente empieza, ostras, quiero hacer algo más o quiero emprender, para mí no fue solo trabajar en el emprendimiento, sino que empecé a trabajarme mucho yo, a trabajar mi mentalidad, mi actitud. Empecé de alguna manera a relacionarme con personas que estaban emprendiendo eh, mm. y de repente para mí es difícil porque la cabeza es como que busca, como cuando empiezas a ir al gimnasio y tienes las agujetas, porque son los Sí. primeros días que estás yendo, pues algo similar te sucede en la manera de pensar, ¿no? Hay algo que te duele, porque de repente estás viendo otras realidades que no creías que existieran, ¿no? Y entonces empiezas lo primero a formarte, ¿no? Vale, ahora tengo que decidir en qué necesito formarme, ¿no? Yo en mi caso, lo primero que comencé fue con el desarrollo personal, ¿no? Y dentro del desarrollo personal lo que me di cuenta es que va muy relacionado, que al final no hay una pata sin la otra, por decirlo de alguna manera. Son patas diferentes de la misma mesa, ¿no? Mm, Entonces, uno tiene que trabajar el tema del desarrollo personal, la motivación, la energía, su porqué, su propósito de vida, pero por otro lado tiene que trabajar la salud, porque si no me claro. puedo levantar con energía por la mañana, no puedo llevar todo, ¿no? Y tengo que trabajar la salud, ¿no? Pero por otro lado, tengo que aprender también de finanzas, porque tengo que aprender a gestionarme, porque si empiezo a hacer otras actividades de alguna manera, tengo que gestionar para que no me falten los ingresos y tengo que entender qué hago con todo ese dinero, ¿no? Y entonces Sí, sí. aparece esa pata de las finanzas, ¿no? Pero luego de Sí, sí. repente dices, vale, pero ahora estoy haciendo todo esto y claro, no me quedan horas al día. ¿Qué sucede con mi familia? ¿Le estoy dedicando tiempo a mi familia? ¿Le estoy dedicando tiempo a mis amigos? Y aparece esa cuarta pata de las relaciones, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que empieza con un objetivo que es, oye, quiero emprender, ya sea un negocio, ¿no? Y de repente, cuando empieza el camino, se da cuenta, vale, vale, pero es que no es solo emprender, es que necesito ver mis finanzas cómo van, es que necesito ver mi salud cómo va, es que necesito ver mis relaciones cómo van. Y entonces ahí sí que se hace como un todo que en Sí. ocasiones de inicio es difícil de llevar, ¿no? Y aquí sobre todo yo creo que el comenzar estas formaciones a mí me ayudó de alguna manera a ver cómo uno trabaja en esos bloques, porque es imposible trabajar en todos los bloques a la vez. Intentar poner cada cosa en su sitio, ¿no? Eso es. Darle el valor que tiene a cada cosa y antes, por ejemplo, hablabas de la pata financiera. Yo creo que es una de las patas en las que, o una de los motivos que igual mueven a más gente a la hora de emprender, pero no es el único. Ahora lo estábamos hablando, ¿no? No es lo más importante. Eh, Puede ser que sea lo más visual o lo primero en lo que piensas cuando estás emprendiendo, pero no solo está a nivel financiero cómo te va a afectar eso. Claro, al final lo que decimos, uno tiene que pagar recibos, uno tiene su hipoteca de su casa y al final es un cambio de mentalidad, ¿no? Es como, bueno, si aprendo cómo gestionar esto, ¿no? Entonces puedo empezar a trabajar otras cosas, ¿no? Por eso yo creo que sobre todo es muy importante, a mí lo que me ha servido mucho durante todos estos años es que Mm, siempre he buscado personas que de alguna manera me acompañen en el camino, ¿no? He buscado personas que ya han hecho ese camino para reducir sobre todo los tiempos, ¿no? No empezar desde cero. Y para mí esto es como cada vez está llegando más y yo creo que como conciencia cada vez la tenemos más, el tema del mm, acompañamiento, del coaching, de la sí, formación, ¿no? Espacios como este, que me ayuden de alguna manera como a hacer un clic, ¿no? Como para decir, ostras, hay todas estas cosas y esto es posible, hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y esto realmente al final te ahorra mucho tiempo y muchos errores, por decirlo de alguna manera, exacto. ¿no? Cuando tú Sí, puedes sí, seguir una persona que ya ha hecho el camino, esto es como leer un libro, ¿no? Cuando uno lee un libro,
de alguna manera adelanta en las 3 semanas o 4 semanas que tardes en leerte ese libro, has adelantado todo lo que esa persona quizás ha hecho en 2 años, ¿no? Y de lo que se trata es de ir encontrando estos atajos, pero ojo, no son atajos de como lo que nos llega o los impactos visuales que tenemos de, no, me he hecho rico en inversiones en 2 días. O sí, sí, es que hice esta inversión, tuve suerte y me he hecho multimillonario en... Son atajos de conocimiento para ir trabajando en todo ese proceso que muchas veces no es corto, ¿no? Sí, sí. Lo decíamos antes, en redes sociales está lleno de éxito, está lleno de gente, ya sea en TikTok, en YouTube, en cualquier red social, lo verás. Gente que se ha hecho rica de hoy para mañana, gente que alardea de la cantidad de coches que tiene, de finanzas, de ahora estoy cobrando 60.000, 100.000 euros al mes. Esos son muy pocos, realmente, los que, no digo que sea mentira, digo que si los hay, son muy pocos. Y normalmente es o una cuestión de suerte o una cuestión de tú estás viendo el resultado después de muchos intentos Eso es. fallidos. Porque al final, lo que tú decías, ¿no? Atajos no significa saltarte el camino, sino que intentar ver que si este se ha caído 4 veces, ha creado 4 empresas diferentes o ha emprendido 4 veces diferentes en sectores parecidos o sectores diferentes y le han ido mal, esa persona está aprendiendo de esos errores. Al final, el quinto igual le funciona porque sabe que el primero no le funcionó una cosa, el segundo podría haber mejorado otra, el tercero le funcionó un poquito, pero luego le fue mal. Al final va aprendiendo de esos errores y cuando tienes ese acompañamiento, que es lo que hablabas, yo creo que te da esa visión general o esos pequeños tips, esos pequeños consejos que ahorran muchísimo tiempo. Sí, al final dice mucho que el éxito al final de un emprendimiento hay un 20% que es conocimiento, pero un 80% que es la persona, es la actitud, es la mentalidad. Y esto es precisamente por esto, ¿no? Yo creo que visualizar estos casos de éxito nos tienen que ayudar para ser el trigger, el disparador que nos diga, ostras, yo quiero comenzar algo, me gustaría llegar a algo así. Pero una vez ya tenemos ese disparador, entonces hay que ponerse manos a la obra, dijéramos, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y Sí, llegar sí. ahí, como tú dices, nunca es sencillo, no es fácil para nadie. Lo que sí que ocurre es esto que dices, que no explican quizás todo el proceso que han tenido. Y está claro que hay personas que o por inteligencia o por actitud o porque estaban muy preparadas o porque culturalmente ya lo tenían o porque en la familia había de alguna manera ya una cultura muy empresarial y Mm. eso lo han ido aprendiendo de pequeños y esa mentalidad ya la tenían y por lo tanto les es un poco más fácil llegar. Eh, yo para mí, yo sobre todo lo importante que veo con todo esto y la información con la que yo me quedo de ver todas estas historias de éxito es que Mm. probablemente hace 40 años o hace 50 años no todo el mundo tenía las mismas oportunidades para llegar. Y lo que ha Sí. hecho para mí y en lo que veo la tecnología y todo lo que está llegando es que pone al alcance de más personas la posibilidad de emprender ese camino. Y eso no quiere decir que todos al final vayan a tener una empresa, vayan a emprender o vayan a tener éxito. Lo que quiere decir es que la barrera de entrada para empezar ese camino, la matriculación a esa carrera, el poder decir, oye, yo quiero correr esta carrera, no sé lo que aguantaré, no sé si llegaré al kilómetro final o no, pero quiero el dorsal de inscribirme en esta carrera, ahora es más fácil tener ese dorsal por Sí, toda sí. esta tecnología, ¿no? Sí, por ejemplo, podríamos hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Mm, Yo creo que este tipo de tecnología que hemos hablado mucho en el canal y que es lo que tú decías, yo creo que esta tecnología está ayudando a que más gente pueda acceder a emprender. Más que nada porque, yo qué sé, cosas como trabajar con Photoshop, no es fácil trabajar con Photoshop. El SEO, cuando tú hablas de SEO hay mucha gente que te dice, ¿eso qué es? ¿No? Tengo que tener en cuenta palabras clave, búsquedas en Google, de qué estás hablando, ¿no? Y, y que haya un chat GPT, que haya un Adobe Firefly, que haya un Leonardo ahí, un Midjourney, son herramientas que están facilitando la creación de contenido. La creación de contenido
para una página web, para un diseño gráfico, para lo que realmente necesites, ¿no? Pero sí que hay que utilizar bien este tipo de tecnología y obviamente utilizarla a tu favor. Yo no creo que haya que vaya a desaparecer muchas profesiones. Sí que es verdad que se van a tener que reinventar, ¿no? Porque lo que antes tardabas igual una semana en crear un proyecto, ahora hay gente que lo puede hacer tranquilamente en 30 segundos, en un minuto, en una hora como mucho, ¿no? Y toda esta tecnología está ayudando a que más personas puedan empezar a emprender o se planteen al menos o vean una posibilidad de decir, oye, que si utilizo esto, igual sí que puedo empezar y emprender algo yo. Y además hay yo creo que con esto hay dos caminos, ¿no? La propia oportunidad de toda esta tecnología que está apareciendo como objetivo final de emprender, pero Mm, también como apoyo a otros emprendimientos. Es decir, al final, cuando hacemos un emprendimiento, estamos dando un servicio, estamos vendiendo un producto, estamos resolviendo algo en la sociedad. O sea, damos resolución, o sea, damos una solución a una problemática, sea la que mm. sea, ¿no? Y para dar esa solución o para darla a conocer de alguna manera, todas estas herramientas que aparecen ahora, yo creo que lo que nos está haciendo es más fácil Mm. poder gestionar esa comunicación, ¿no? Vamos a hablar, porque hemos hablado así un poquito de tema financiero, pero yo creo que es importante dedicar todo un bloque a este Mm. tema. A nivel financiero, emprender, ¿qué puede llegar a suponerte? Es decir, a nivel de inversión inicial, imagínate que estás emprendiendo, que montas una empresa a nivel de local, ¿puede llegar a ahogar a mucha gente este tipo de inversión inicial? ¿Hay formas de emprender sin tener que tener inversión inicial? Y también a nivel de cómo gestionas tú tus propias finanzas, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia y qué recomendarías, por ejemplo, a la audiencia que pudiera hacer a nivel financiero. Mira, yo sobre todo lo primero, cuando ya tenemos claro qué es lo que hemos hablado, el por qué, Mm, tenemos claro esa motivación, de lo que se trata ahora es de mirar de alguna manera dentro del mercado y dentro de la idea que tú tienes, qué puedes llegar a resolver, ¿no? Y al final, como tú mm, dices, jugar bien esas cartas, ¿no? Hay personas que comienzan a emprender, cada caso es un caso particular. Puede haber personas que comienzan a emprender, que han tenido unos ahorros durante unos años y tienen un dinero para invertir, ¿no? Puede haber otras personas que de alguna manera no han podido tener ese ahorro y tienen menos dinero mm, para invertir, pero lo que sí tienen es algo de tiempo, ¿no? Y pueden trabajar desde ese tiempo para comenzar el emprendimiento, ¿no? En nuestro caso, yo lo principal que diría es, tengo que mirar qué barreras de entrada, o sea, primero decidir dónde quiero entrar, en mm, función de mi porqué y de alguna manera en el sector o de alguna manera el producto o qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero resolver. Y una vez ahí, mirar mucho, mirar bien y analizar lo que es la barrera de entrada, ¿no? Como tú dices, si de repente quiero tener ahora, pues eso, una tienda, ¿no? Me lo invento ahora, de complementos alimenticios, de temas de salud, ¿no? mm, Claro, ahí tengo que montar una tienda, tengo que mirar en un local, tengo que dar el alquiler, tengo que llenar de stock esa tienda. Entonces, claro, todo eso es una barrera de entrada. Pues igual necesito 30.000 euros para poder empezar, solo para poder empezar. Cuando todavía habrá gente que tenga más experiencia, habrá gente que tenga menos, pero a veces no tenemos ni siquiera experiencia en el sector. Tenemos la idea, hemos visto, por ejemplo, tiendas que estaban alrededor, vemos que parece que funcionan bien, pero no hemos hecho estudios profundos, ¿no? Con lo cual ahí mm. es, hacemos una inversión de 30.000 euros cuando no sabemos bien, de alguna manera, si aquello va a funcionar o no. Con lo cual ya empezamos con menos 30.000 euros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo más importante no es tanto el dinero, porque hay opciones para que esa inversión financiera sea menor, sino Mm, que realmente tenemos que hacer una inversión. Yo por el entorno donde me había movido, he conocido muchas personas que están dentro del sector de la recomendación de productos, ¿no? Esto es identificar productos que estén resolviendo problemáticas dentro de la sociedad, ¿no? Y de alguna manera hacerte socio de esa empresa para poder recomendar esos productos, ¿no? Y mm. desde esa recomendación y desde esa asociación con esa empresa, uno puede comenzar a emprender, ¿no? Ese fue nuestro primer emprendimiento, de hecho, ¿no?
Nosotros encontramos una empresa, estábamos muy metidos en casa, sobre todo con el tema de la salud, de cuidarnos, bueno, de tener ese cuidado personal, Ujú. muy revisando ya el tema de la alimentación, de comer bien, y de ahí encontramos una empresa con unos productos de cosmética natural, de complementación y suplementación alimenticia también, incluso productos para el deporte, ¿no? Y Ujú. entonces encajaba de alguna manera con nuestra filosofía de vida, ¿no? Creíais en esa marca, ¿no? Por así decirlo. Eso es, para nosotros fue, sobre todo para mí es importante en este caso, ¿no? Y en este tipo de negocios, el que uno de alguna manera compruebe que realmente ese producto está resolviendo algo, ¿no? Está resolviendo algo de tu vida y de alguna manera que uno puede recomendar eso, ¿no? Y de ahí comenzamos a trabajar con mi pareja, con Marta, y bueno, a día de hoy llevamos ya cerca de 2 años y medio, 3 años. El equipo está creciendo, seguimos de alguna manera incorporando gente al equipo y en nuestro caso la barrera de entrada fue mínima. Ujú. Evidentemente hay una inversión y esto es lo que digo, ¿no? De que a nosotros, por ejemplo, nos llegó gente, ¿no? Para entrar en el equipo y cuando hablábamos Ujú. con ellos nos decía, oye, mira, quiero emprender. Ah, genial. ¿Quieres que te expliquemos lo que nosotros hacemos? Oye, sí, porque además he visto, estos productos además me encajan. Perfecto. Charlamos. Sí, pero solo hay una cosa. Ah, dime. Mira, que es que tengo 0 euros para invertir. Para Y empezar. entonces, para empezar, tengo 0 euros, ¿no? Y entonces, para nosotros era un poco, es ok, pero ya no es una cuestión financiera, es una cuestión de mentalidad. Si yo tengo 0 euros de alguna manera para comenzar a emprender, es que todavía tengo que hacer un trabajo previo. Entonces, el trabajo Ujú. previo precisamente es empezar a ahorrar algo de dinero, probablemente trabajar mis finanzas, trabajar mi mentalidad de qué significa emprender, porque a veces nos creemos que no hay esfuerzo detrás o que no hay una inversión de dinero. Entonces, el que no tenga una barrera, o sea, que la barrera de alguna manera, la hayamos adaptado a nuestra situación, no significa que sea nula. Siempre hay un riesgo, sea de tiempo, de inversión de tiempo, sea de algo de dinero. Y de lo que se trata es de encontrar el camino que más se adecue de alguna manera a mis circunstancias, ¿no? En nuestro Sí, caso, sí. realmente fue como muy claro, porque la inversión de dinero era mínima y de hecho en nuestro caso era lo que nosotros de alguna manera ya estábamos haciendo con los productos porque los estábamos usando Ujú. para conocerlos más y a partir de ahí poderlos recomendar, ¿no? Buscábamos varias cosas con el porqué este que hablábamos al principio, ¿no? En mi caso, para encontrar este primer emprendimiento, había varios puntos muy claros. El primero era, de alguna manera, buscábamos la posibilidad de poder deslocalizarnos, algo que pudiéramos trabajar en Ujú. remoto, algo que no implicara ir a una oficina X días. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos nuestras actividades, ¿no? De alguna manera. Y desde ahí que pudiéramos hacer por las tardes, que pudiéramos hacer los fines de semana, que pudiéramos ir construyendo de alguna manera y llevando varias cosas a la vez, ¿no? Y aquí entra mucho esto que hablamos de emprender, de esto que escuchamos muchas veces de, oye, de alguna manera ten variedad en tus ingresos, ¿no? Algo Muy que parece importante como, esto. claro, muy sencillo, pero que requiere un trabajo, ¿no? Y de Sí, ahí, pues sí. esto que te decía, buscábamos libertad de alguna manera, libertad en la dedicación que pudiéramos tener, porque necesitábamos esa flexibilidad para poderlo combinar con nuestras circunstancias, que no tuviéramos que tener 30.000 euros para poder entrar en el negocio, porque no teníamos ese dinero para poder invertir, y de alguna manera que la retribución que nosotros estábamos obteniendo, de alguna manera fuera una retribución razonable, ¿no? Y que pudiéramos ir creciendo, ¿no? Y finalmente, y este era como nuestro mayor porqué, que aquello que estuviéramos haciendo tuviera un impacto, ¿no? Y para nosotros, el ver cómo nos impacta en nosotros, en cómo tenemos más Ujú. salud, cómo eso, ¿no? Cómo lo aplico en el deporte, en el cuidarme, ¿no? Tomar esa complementación, pues para estar físicamente mejor, ¿no? Todo eso al final produce un impacto, ¿no? Y para nosotros eso también es importante, ¿no? El poder ayudar Ujú. a otros bueno, a que vivan de alguna manera lo que nosotros estamos viviendo. Y ese fue el primer emprendimiento.
Y a nivel de beneficios, ¿reinviertes todo lo que ganáis? ¿O realmente tú vas sacando, es como un sueldo más? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo te planteas tu proyecto? Mira, esto es súper importante. Yo creo que, y esto, por ejemplo, sí que yo lo traigo de todas las formaciones financieras en las que he estado. Cuando uno se marca un objetivo, uno tiene que decidir muy bien qué nivel de vida quiere llevar. Y aquí puede haber, hay un abanico muy amplio. Están desde Sí. las personas que básicamente, y era lo que hablábamos, están en supervivencia. Y yo aquí lo que diría es, yo he estado también en esta situación. Yo estuve en una situación en la que yo me había visto y que fue muy dura para mí, en la que yo me había visto que yo había hecho todo lo que había que hacer, había estudiado una carrera que en aquel momento yo empecé con mi formación en ingeniería de Mm. telecomunicaciones. Era una carrera que a priori no debería de haber tenido, o se creía en aquella época que no tendría por qué tener problemas. Era un buen estudiante, no era que fuera un mal estudiante, era muy buen estudiante. De alguna manera, había seguido todas las pautas. Me Mm. llegué a encontrar en una situación en la que cuando yo ya estaba independizado, vivía solo en aquella época, yo no llegaba a final de mes. Mm. No llegaba a final de mes. Y para mí fue como sentirme fracasado. Era como todo el esfuerzo que había hecho durante tantos años y que de repente en un momento de mi vida me costara llegar a final de mes, ¿no? Y entras en esa situación en la que eh, eso, uno mira hacia atrás y dice, bueno, ¿qué he hecho mal, no? O qué hay, ¿no? Y desde ahí sí que hay a veces una situación también de supervivencia, ¿no? En mi caso, tenía mi familia que me podía ayudar, pero hay veces que no la tenemos, ¿no? Y estamos en una Sí, sí. situación de vulnerabilidad, de alguna manera, en la que tenemos que luchar, ¿no? Yo para mí lo importante de aquí es la mentalidad de querer aprender, o sea, de querer cambiar esta mentalidad. Y en este aspecto tenemos muchos recursos gratuitos. Cuando empezamos desde ahí, no tenemos que querer dar el salto completo, porque si no ahí nos quedamos bloqueados. Es comenzar simplemente por leer libros, por ver qué ha hecho otras personas como para hacer ese camino. Y desde ahí empiezan a aparecer recursos, ¿no? Y hay otras personas, pues que igual empiezan desde otro punto, ¿no? Y desde ese otro punto es precisamente esto, pensar cómo quiero llegar, ¿no? Hasta ahí, Mm. cómo, y empezar a dedicar tiempo. Sobre todo es definir si yo tengo un estatus en mi vida en el que yo me siento bien, es no aumentar ese estatus. Porque lo que nos sucede muchas veces o cuando cambiamos de trabajo es, yo ahora mismo tengo un estatus, puedo estar de alquiler, puedo estar pagando mi hipoteca, sé las veces que puedo salir a cenar o no, o sé los gastos que puedo tener o el móvil que puedo tener o no, y Mm. de repente llega nuestro jefe y nos dice, aquellos que están en el empleo, oye, mira, lo estás haciendo súper bien, vamos a hacer la revisión, y de repente dice, mira, Te tenemos subo el este sueldo. puesto y te subo el sueldo. Ahora vas a ser jefe de equipo y de repente te subo 300 euros el sueldo, o 400, o lo que sea, ¿no? Y de Sí, repente lo sí. que hacemos que es nuestro termostato de vida, dice, hombre, ahora ya entran 300 euros más o 400 euros más. Ahora ya me puedo permitir esto. Y de repente hacemos con nuestro estatus, clic, y lo subimos un poquito. De Mm. manera que cada vez que esto va subiendo, cada vez que nuestro trabajo, nuestro nivel financiero va subiendo, nuestro estatus de vida lo vamos escalando, ¿no? Sí, Claro, sí. esto no funciona. No. De hecho, ahora que lo estabas hablando, me estaba acordando de vídeos que he visto. Soy bastante consumidor de YouTube, de TikTok. Había un youtuber, Carlos Estratega, que si no lo seguís, os recomiendo que lo sigáis, porque a nivel de humor lo explica muy bien tal como lo has explicado tú, ¿no? Hace que es un trabajador que le van subiendo el sueldo y conforme le van subiendo el sueldo se va comprando una casa mejor, se va comprando un coche mejor. ¿Qué pasa? Que llega al final de su vida laboral y lo único que tiene son deudas. ¿Por qué solo tiene deudas? Pues porque él sigue con la misma metodología que estaba utilizando cuando empezó cobrando 1.500 euros y ahora que igual puedes estar cobrando 3.000 o 4.000, sigues teniendo deudas, quieres cosas mejores, pero sigues con la misma metodología que al final es endeudarte para tener cosas que igual no podías llegar hace unos meses, ¿no? Y la verdad es que lo has explicado súper bien. Yo, si hay una de las cosas que creo que es más importante, es la regla del 4%, ¿no? Para conseguir tener esa libertad financiera
es muy importante que tú tengas en cuenta cuáles son tus gastos reales. Pues puedes hacerlo fácilmente a nivel mensual o lo puedes hacer fácilmente a nivel anual, contabilizar todos aquellos gastos que tú tienes y se supone que si tú inviertes ese dinero, puedes estar retirando ese 4% anual para poder vivir tranquilamente sin depender de otros ingresos, ¿no? Esta idea es muy buena, pero no sé si todo el mundo sería capaz de llegar, ¿no? Cuando tú te ves, como tú decías, con 300 euros más, con 500 euros más al mes, eres capaz de decir no, puedo vivir con menos, ese dinero lo invierto, ese dinero lo ahorro, ese dinero lo dedico a mi propio proyecto, a mi propia formación, ¿no? Al final hay gente que lo que recomienda realmente no es no inviertas 1.000 euros, porque invertir 1.000 euros no te va a sacar de pobre, ni te va a sacar, ni te va a hacer rico. Invierte esos 1.000 euros en tu propia formación para que tú puedas escalar esos 1.000 euros a convertirlos en, no sé, 50.000, porque tú ahora consigues un trabajo mejor, ¿no? No sé qué opinas de esto, pero la verdad es que Yo, la reflexión que has hecho me ha gustado muchísimo. yo creo que es súper importante y es esto que dices, ¿no? Una vez tengo el dinero, lo primero es la metodología. Y es verdad que esta metodología al final hay muchas. Hay muchas metodologías y uno lo que tiene que buscar es la que le encaja más, ¿no? Ahí Hmm. está que, bueno, sobre todo lo que es importante que has dicho, que yo creo que es básico y que lo perdemos y que parece de lo básico que parece y de lo básico que es, nos sorprendería cuántas veces no lo hacemos. Y es, si preguntáramos, si nos preguntaran, oye, ¿qué gastos tienes al mes? Probablemente el 80%, 90% de las personas no sabrían dar una cifra. Y Sí. esto es importante. Si no conozco dónde estoy, ¿cómo puedo plantear un objetivo de a dónde quiero llegar, ¿no? El simple hecho de este ejercicio, de marcar, de ver en mi banco, de hacer las cuentas de todos los gastos que he tenido, lo que tengo en tarjetas de crédito, lo que he pagado de hipoteca, lo que he pagado de luz, de agua, de gas, la comida, el simple hecho de haber hecho una gestión durante varios meses de qué gastos he tenido, es un Hmm. cambio brutal de mentalidad porque tomamos conciencia por primera vez de qué necesitamos para vivir. Y cuando Hmm. tomo conciencia de dónde estoy, entonces puedo definir otras cosas, ¿no? Y otra cosa que has dicho muy importante, invertir en formación. Esto es, a mí muchas veces me han llegado familiares, amigos, oye Alberto, tengo ahora mismo 1.500 euros, ¿dónde los pongo? ¿Qué hago con ellos? Tú has invertido en cripto, ¿verdad? Has invertido ya en bolsa, ¿no? ¿Qué tengo que comprar? Y esto no funciona así. No funciona así porque eso nunca va a funcionar, porque es un cambio de mentalidad lo que tiene que haber. Y el cambio de mentalidad precisamente es este, es primero, tengo que saber qué estoy haciendo. Y eso no sucede de la noche a la mañana, y es formarse, buscar un Sí, sí. acompañamiento, buscar de alguna manera ese conocimiento, aunque sea mínimo, uno no tiene que ser un experto, pero tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Y buscar esa Sí, sí. formación para poder avanzar de alguna manera. Ahora que hablabas de inversiones, yo creo que igual estamos en una cultura en una sociedad en la que queremos el placer inmediato, ¿no? Queremos el resultado que sea ya, a los 30 segundos como máximo. Claro, cuando tú estás pensando en inversiones, la gente que suele invertir no consigue el resultado en 30 segundos, en Mm, un minuto. Puedes llegar a hacerlo, pero eso es más una lotería que no una inversión, ¿no? Al final, si tú mm, estás haciendo trading o estás invirtiendo incluso en criptomonedas, posiblemente eso sea más una lotería que no una inversión. Cuando tú piensas en una inversión, estás pensando a largo plazo. O mm, sea, gracias al interés compuesto puedes conseguir que en 20, 30 años tu inversión inicial se haya multiplicado. Pero si tú no la vas alimentando esa inversión inicial mensualmente o semanalmente, anualmente, como tú quieras hacerlo, si no la vas alimentando, esa inversión se quedará más o menos igual, aunque haya crecido un poquito, pero no te va a sacar de pobre, ¿no? Al final mm. es lo que tú decías, que es el cambio de mentalidad. Ese dinero que he conseguido ahorrar, ¿dónde lo pongo? Ahí sí que te podríamos decir, pues mira, si tú eres capaz de ahorrar 200, 300, 400 euros al mes, ¿dónde podrías meterlo? Pues mira, puedes meterlo en bonos del Estado, que es bastante más seguro y te da una rentabilidad, aunque sea un poco más bajo, pero ya salvas a la inflación, ¿no? Eh,
ahí sí, porque tú ya has cambiado la metodología y has cambiado la mentalidad. Bueno, sobre todo es conocer, al final volvemos a lo mismo, es conocimiento de los vehículos que yo tengo en función de mi objetivo. Cuando Mm, hay alguien que te dice, oye, ¿dónde puedo meter esto? Está claro que hay muchos productos financieros. Y hay productos financieros, al final, es como muy sencillo en el sentido de que todo es riesgo-beneficio. A mm, mayor riesgo, mayor posibilidad de beneficio. Ahora bien, mm, si pierdo por este riesgo, igual ya no me vuelvo a recuperar. Entonces, ¿qué prefiero? Temas que conozco más, que son con menos riesgo, con menos beneficio también, pero que pueden llegar a ser más fiables o constantes en el tiempo y a largo plazo, o sí. quiero algo que sea más a corto plazo, con un mayor riesgo, pero con una mayor posibilidad de beneficio, ¿no? Y dentro de esto, al final, cuando uno se forma, entiende que uno tiene que decidir de esto que tengo para invertir, qué quiero que sea riesgo, qué quiero que tenga menos riesgo, qué quiero que no tenga nada de riesgo, cuál es mi colchón de Mm, seguridad, por ejemplo. Son conceptos que tenemos que ir aprendiendo. Lo que sucede es que cuando empezamos, y es normal, y yo creo que todos pasamos, o la mayoría, yo al menos sí pasé por ahí, de cuando empezaba era, no, yo empiezo y quiero encontrar el siguiente Bitcoin porque ahora ha llegado tarde. O quiero encontrar la acción que va a subir el Tesla cuando iba a subir. O empiezo a escuchar ahora que es que están subiendo los intereses y de que hay gente que mete el dinero porque es más seguro en letras del tesoro. O, claro, todo esto mm, uno tiene que entender cómo funciona, pero más allá de eso, que eso ya es el proceso, volvemos otra vez a lo que hablábamos, es mentalidad. Sí, ok, pero ¿cuántos gastos tienes? ¿Qué sí, sí. porcentaje de tus gastos te estás pagando a ti mismo para hacer tus inversiones? Si es que puedes hacerlo ahora. O, y sobre todo lo principal es, y volvemos otro paso atrás, ¿eh? Fíjate que estamos yendo de, ya tengo la inversión de alguna manera, ¿en qué quiero invertir? Vuelvo para atrás, ¿vale? ¿Cuánto tengo para invertir? ¿Qué porcentaje de lo que tengo? Y ahora vuelvo un paso atrás, ok, ¿desde dónde estoy obteniendo estos ingresos? Estoy Mm. emprendiendo, estoy teniendo un trabajo, ¿no? ¿Es algo Y estable? eso es. Exacto. Y vuelvo al paso inicial y es, vale, ¿yo cómo estoy? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Cómo me siento? ¿Cómo tengo qué energía tengo? ¿Qué tengo de salud? Porque en función de todo esto voy a poder ir haciendo los siguientes pasos, ¿no? Para mí esto es como Sí, sí. principal. De hecho, en mi segundo emprendimiento yo estoy ahora mismo trabajando temas de coaching. Tengo un programa de coaching para personas con alta sensibilidad y lo que trabajamos principalmente es esto. Es, en este caso, trabajo con personas que son muy empáticas y que, por lo tanto, con las emociones están como mucho más conectadas, ¿no? Y de alguna manera nos afecta más todo esto que vemos, precisamente esto que hablábamos antes, ¿no? Vemos, ha tenido éxito en no sé cuántos días, en un muy corto periodo de tiempo ha tenido no sé cuánto beneficio, ¿no? Todo eso son inputs que de alguna manera nos entran como mucho más fácil y que nos afectan, ¿no? Mm, Si yo no soy capaz de controlar mi emoción, puedo llegar a poner dinero bueno, como ha sucedido en mucha gente, ¿no? En un wallet que ha desaparecido, sí, sí. en timos que hay, ¿no? Entonces al final es, trabajo primero mi porqué, trabajo mis emociones, trabajo de alguna manera mi salud, el cómo me encuentro, trabajo cuáles son mis ingresos, si estoy empleado, si quiero emprender, si hago este emprendimiento, empiezo a tener ingresos y aquí se abren dos líneas. ¿Cómo hago crecer ese emprendimiento o cómo hago que se estabilice y no desaparezca? Y por otro lado, ahora con los ingresos que voy teniendo, ¿qué hago con esos ingresos? ¿No? Y Sí, ahora sí. entramos en esto que tú dices. ¿Qué hago con esos ingresos? Me formo, miro a ver dónde los pongo y ahí sigo trabajando. Mm, Sí, y yo creo que nos falta a la mayoría educación financiera, ¿no? mm, Es verdad que poco a poco se va introduciendo este tipo de educación en las escuelas. Sin ir más lejos, en primaria, con el nuevo currículum ya existe un apartado de educación financiera, pero los padres también tienen mucha influencia en este sentido sobre sus hijos, cómo influyen, cómo enseñan este tipo de educación financiera con semanadas. Hay realmente algunos casos bastante curiosos de padres que les dan semanadas fijas a sus hijos y les dan las opciones de decir, oye,
este dinero te lo puedes gestionar como tú quieras, te puedes comprar lo que tú quieras, también puedes ahorrarlo. O sea, significa que si ahora te doy 10 euros esta semana, si tú los ahorras, la semana que viene tendrás 20 y la siguiente tendrás 30. ¿Qué es lo que quieres conseguir, no? Yo creo que esto es muy importante, que enseñemos desde pequeños a nuestros hijos, ¿no? Temas de educación financiera, porque al final, si tienes una buena base de educación financiera, puedes ser capaz de entender o de emprender más fácilmente o de gestionar mejor tus finanzas cuando seas adulto, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y hablabas de tu proyecto de coaching. Explícanos un poco más, porque es bastante interesante. Yo sí que es verdad que en algún momento he utilizado el servicio del coach, pero ha sido más a nivel psicológico. ¿Cómo funciona el proyecto este que tienes de coach? ¿En qué plataformas estás? Explícanos un poco más. Mira, yo todo esto empecé hace cerca de, como os comentaba, de 15 años, empecé con el desarrollo personal y con esto que os decía yo ahí descubrí cuál era mi propósito de vida, ¿no? Yo cuando vi que había personas que de alguna manera acompañaban a otras personas y producían un impacto que en ocasiones era bestial, ¿no? Mm, Un impacto positivo en sus vidas, fue para mí como, ostras, me imaginaba pudiendo acompañar a personas y de alguna manera también ganándome la vida con ello, ¿no? mm, Teniendo unos ingresos por ello, ¿no? De ahí comencé toda una serie de formaciones. En mi caso, bueno, mi mentor principal es el coach americano Tony Robbins, que es mm, con el que, bueno, he seguido todas sus formaciones, todavía continúo con él. Y de alguna manera, una vez descubrí este propósito, empecé a formarme para obtener todas estas herramientas, ¿no? Y ahí ya no solo con Tony Robbins, sino que busqué también otras fuentes, ¿no? de conocimiento, pues bueno, como un poco para formalizar una actividad ya más profesional de coaching, ¿no? Entonces fui a una escuela reconocida pues, a nivel internacional, una escuela de California, una escuela donde hice también una certificación de alguna manera para que haya eh, como algo detrás que avale pues que has tenido una formación, porque es verdad que en el mundo actual lo que estamos obteniendo, bueno, con muchas cosas, ¿no? Al final, sí. pero es eso, ¿no? Que hoy en día el coaching o la palabra coaching se está pervirtiendo de alguna manera, pero porque la estamos entendiendo de muchas formas, ¿no? Mm, Todas son válidas, pero el coaching, de alguna manera como yo lo estoy viviendo, es un acompañamiento, ¿no? Y yo aquí siempre diferencio muy bien entre lo que es coaching y lo que es mentoring. El coaching, para mí, como yo lo vivo y como yo lo practico de alguna manera y lo llevo a mis clientes, es un acompañamiento para que el cliente pueda encontrar dentro de sus recursos, pueda encontrar esas herramientas, ese cinturón de herramientas que le permita llegar allá donde quiere llegar. En ocasiones se comienza por aclarar dónde quiero llegar. Y entonces ahí trabajamos con el cliente para que él pueda explorar medio de actividades, ¿no? Que pueda mm, aclarar cuál es ese objetivo, ¿no? Y a partir de ahí encontrar herramientas, siempre son herramientas que ya tiene el cliente y que ayudamos de alguna manera a extraer y a ponerlas en el cinturón de herramientas para poder trabajar hacia un objetivo, ¿no? Y dentro de ese proceso, en ocasiones puede haber una parte de mentoring. ¿Mentoring qué es? Mentoring es, de alguna manera, yo he conseguido un objetivo, he hecho un camino y desde este conocimiento que tengo por haber hecho este camino, ahora te ayudo a ti a que lo puedas conseguir de la misma manera, pero en mucho menos tiempo. Porque ya no te voy a mm. explicar todo aquello que he fallado, te voy a explicar todo aquel camino que Lo que ha funcionó, por decirlo de funcionado, alguna manera. correcto, Entonces, estas dos correcto. cosas a veces se mezclan, ¿no? Y yo a veces me he llegado a encontrar en alguna sesión que le pregunto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué te gustaría hoy tener, solucionar? Pues no sé, dime tú. No, claro, entonces es como, ahí tenemos Sí, que sí. trabajar de alguna manera. Tú eres el coach, ¿no? Dime que... Entonces, precisamente esto es una cuestión de mentalidad, de tomar responsabilidad y a eso ayudamos, ¿no? Dentro de todo el proceso que yo he realizado de formación de coaching, Mm, evidentemente está este triángulo que hablamos, que siempre está, que es la salud, las relaciones y las finanzas. ajá. Y luego se habla mucho de, que esto sí que es muy conocido ya, de la rueda de la vida, ¿no? Siempre se comienza por una rueda de la vida que es ver dentro
nuestro ámbito de la vida, todos esas partes, ¿no? Esos ámbitos de la vida que tenemos, ya sea trabajo, relaciones, pareja, salud, generar esa rueda de la vida y ver cómo estamos en cada punto, ¿no? Y no hay nadie que esté a un 10 de todo. Porque si me va muy bien en el trabajo, significa que dedico poco tiempo a mi familia. O si me va muy bien en el trabajo y además tengo mucho tiempo para mi familia, significa que los amigos no puedo tener con ellos. Y si me van muy bien esas tres cosas, significa que me cuido muy poco porque no tengo tiempo para hacerme la alimentación correcta. Es decir, es muy difícil que todo vaya súper bien. Es un trabajo, ¿sí? Es un Sí, sí. trabajo progresivo que uno tiene que ir haciendo. En mi caso, comencé a emprender también con coaching. Realmente es algo que me hace sentir súper bien cuando veo un cliente que, bueno, que va avanzando, que va progresando, y el foco que tengo, yo por mis circunstancias, estoy ahora muy focalizado en la alta sensibilidad, ¿no? Mm. Dentro de la alta sensibilidad, este concepto a veces no es muy conocido. Explícanos, Eh, explícanos sí, hay qué una entendemos doctora. por alta mm, sensibilidad. Hay una doctora que acuñó un poco el concepto de personas altamente sensibles, y este concepto habla un poco de, hay como 4 pilares, ¿no? Pero muy resumido y sin entrar mucho en detalle, hay una parte más física que es esa sensibilidad hacia inputs físicos, ya sean la luz, el ruido. Luego hay una parte que es la empatía. Tenemos Ujú. muy alta empatía y esto lo que nos hace es conectar muy rápido con las personas, pero a la vez impregnarnos de esas emociones que está teniendo la persona. ¿Esto qué implica? Que cuando hay una persona que lo está pasando mal, de repente por esa empatía conectamos mucho con esa persona y Ujú. nos traemos de alguna manera esa emoción y la integramos en nosotros mismos. Con lo cual al Ujú. final, bueno, te puedes llegar a imaginar en el mundo actual en el que vivimos con tantos inputs que tenemos, cómo eso, si uno no aprende a gestionarlo, nos puede afectar, ¿no? Ujú. Tendemos, por ejemplo, a necesitar mucho descanso porque todos esos inputs que estamos obteniendo al final, integrarlos produce mucho cansancio. Pensamos mucho, entramos en bucles de pensamiento porque a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, cuando tenemos Ujú. alta sensibilidad, generalmente tardamos mucho en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vemos más cosas. Y cuando digo vemos más cosas es entre comillas, ¿eh? Es como que cuando llegamos a tomar una decisión, estamos pensando como en una. Yo siempre lo digo que es como una partida de ajedrez. Una persona altamente sensible igual ve 200 jugadas después de la jugada que voy a hacer. A Ujú. veces personas que no tienen esa alta sensibilidad igual se quedan en 150 o se quedan en 120 o no. Es Ujú. como ir un paso más allá de esos inputs que tenemos, ¿no? Esto, de hecho, hay que gestionarlo, hay que aprender a gestionarlo, porque no siempre es sencillo, ¿no? Claro, aquella persona que no tiene, de alguna manera, esa sensibilidad, no puede entender en ocasiones tu manera de ver las cosas. Y esto también llevado al liderazgo, yo creo que es súper importante, porque está habiendo un cambio. Yo creo que en esta era, en estos años que estamos viviendo, está habiendo Ujú. un cambio en el liderazgo mundial. Estamos empezando a ver que ese liderazgo más de energía masculina, de se hace porque lo digo yo, o porque incluso dentro de las De fuerza, empresas, ¿no? de De fuerza, fuerza. eso Ujú. es, está cambiando, ¿no? Y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que las personas cuando están en un trabajo, eh, mientras tenga este trabajo y no pueda hacer otra cosa, es ok, pero si el liderazgo no es bueno, no es un liderazgo con menos fuerza, donde yo esté Ujú. más incorporado dentro del equipo, donde yo pueda aportar algo, estas personas se van moviendo, ¿no? Y esto lo estamos empezando a encontrar ya en las empresas, ¿no? Y volvemos a relacionar un poco con todo lo que hemos hablado en la charla, ¿eh? En las empresas de tecnología, con todo esto, ¿no? Empiezan a aparecer más oportunidades y las personas requieren más tratamiento humano. Y fíjate que Ujú. esto es una paradoja. Es una paradoja en una era, en unos años en los que nos estamos encontrando que la tecnología cada vez está más presente, se vuelve cada vez más necesario la humanización de los trabajos. Y es una paradoja. ¿Y esto cómo se Sí, sí. consigue? Se consigue con este liderazgo más sensible, este liderazgo que tiene más en cuenta a las personas, este liderazgo
que ya está comenzando en las escuelas, con una educación diferente, intentando encontrar en cada niño cuáles son sus cualidades y no tratar, no marcarlos dentro de lo que es la Una plantilla línea, estándar. exacto. Eso es, Exacto. ¿no? Sí, Y sí. esto es precisamente lo que estoy trabajando ahora. Tengo un programa que se llama El poder de tu sensibilidad, enfocado en el liderazgo, primero de la persona, porque es el primer liderazgo que necesitamos tener, es liderarnos Mm. a nosotros mismos y luego poder liderar dentro de la empresa, ¿no? Poder liderar dentro de nuestros trabajos, ¿no? Mm. Muy bien. Y un poco así para ir acabando, Sí, podríamos hacer unas conclusiones en las que resumamos un poco todo el vídeo, todo el directo que hemos hecho. Hemos hablado bueno, de ti, de Alberto, de cómo emprender, de cómo eso afecta al desarrollo personal, cómo afecta a la salud, cómo afecta a las finanzas y a las relaciones. Que no nos olvidemos que esas cuatro patas son importantes. Y no sé, haznos un pequeño resumen. ¿Qué te quedarías con lo que hemos estado hablando? ¿Qué crees que es lo más importante que deberíamos saber todos? yo creo que lo primero de todo es qué nos hace empezar a caminar. De lo que hemos hablado, ¿no? Un poco es, ya sea un vídeo que he visto por TikTok, ya sea esta charla que acabo de escuchar, ya sea un vídeo que he visto, una película, lo que sea, siempre hay un input que es el que nos lleva a empezar a caminar, ¿no? Que eso Mm, nos sirva precisamente para esto, para empezar a caminar, ¿no? Y a partir de ahí empezamos por el principio de la charla y vamos definiendo, ¿no? Este es el resultado, pero que no me quede con, no, es que, ¿de qué manera puedo obtener más dinero? Sino que hay un camino que sí se hace, mm, uno puede tardar más o puede tardar menos, pero llegar al objetivo no es negociable, no es algo que sea condicional. Es, si hago todos estos pasos, llegaré. ¿Cuándo? Eso sí que no se sabe, porque cada uno tiene su camino. Pero una vez he definido ese objetivo, lo primero de todo es trabajarme yo. Es mm. encontrar o bien libros o bien alguna persona que me pueda acompañar a definir de alguna manera estos cimientos. Yo creo que esa es la parte más importante, definir esos Mm. cimientos, definir El cuál es porqué, mi... ¿no? Eso El es, porqué que hablábamos, el porqué que eso tiene que es, ser profundo, eso es. tiene que ser con conciencia, ¿no? De qué es lo que quieres conseguir. Eso es, y sobre todo darle la importancia que tiene, no querer correr en Mm, este porqué. Centro esos cimientos. Una vez he centrado esos cimientos, ese porqué me he trabajado yo, es empezar a definir el objetivo y empezar a trabajar de alguna manera, ¿no? Y entonces me mm, voy a esas patas de la mesa, ¿no? Y tengo salud, tengo las relaciones, tengo el tema de las finanzas, ¿no? Y empezar a decidir, a marcar como un plan de acción en qué quiero empezar a trabajar. Entonces, mm, cuando decida en que quiero empezar a trabajar, otra vez buscar esos recursos que me ayuden a trabajar en eso. Sobre todo para mí, yo creo que lo más importante es no querer trabajar todo a la vez. Empezar por algo, ¿no? Si el tema es emprender y yo ya tengo claro mi porqué y me he trabajado yo mi energía, es decir, ok, voy a emprender, ¿qué necesito? ¿Qué barreras de entrada tengo? Analizar de alguna manera mi situación actual y qué negocio me interesaría en función de qué es lo que me gusta y qué mm, barreras de entrada puedo tener y qué beneficio puedo tener, ¿no? Sobre todo aquí, lo que os comentaba, ¿no? Para mí hay miles de negocios, pero por ejemplo, este negocio en el que nosotros estamos de recomendación de productos, para mí es uno de los que tienen menor riesgo de entrada porque la inversión es mínima y lo que sí que implica es un trabajo, ¿no? Decidir esto. Y a partir de aquí, yo creo que ya es un camino, se va abriendo ese camino, ¿no? Una vez yo esto lo tenga de alguna manera estable, es ir trabajando y ahí se empieza como a mezclar esas otras patas que hemos hablado, ¿no? Se trataría de ir trabajando en paralelo esas otras patas, pero siempre hay que comenzar por algo. Porque si mm. comenzamos por todo a la vez, colapsaremos de alguna manera y nos quedaremos bloqueados. Muy bien. Más que nada, yo sí que igual me quedaría con una pregunta, o más que una pregunta, una reflexión que creo que es importante, y es si realmente en el momento que nosotros entendamos que nuestro tiempo es lo más importante que tenemos, en el momento que nosotros entendamos esto, y que cuando tú quieres emprender lo haces por ti, no lo haces por los demás, yo creo que esa mentalidad es la que te puede hacer cambiar realmente, ¿no? Es decir,
oye, voy a dedicarle tiempo a una cosa que yo quiero. No porque tenga mi jefe que me está pidiendo que haga esto, no porque tenga una empresa detrás que sí, me da muy buenas condiciones, pero no estoy haciendo realmente lo que yo quiero. Si tú en tu puesto de trabajo estás contento, yo creo que eso es interesante, es importante y deberías seguir ahí, ¿no? No puedes emprender, como tú decías, dentro de tu propio trabajo, asalariado, pero tienes que estar realizado y tienes que estar contento con lo que tú estás haciendo. Si tú no eres feliz haciendo lo que estás haciendo, cambia, ¿no? Dedica tu tiempo a lo que tú quieres, porque yo creo que así es como realmente puedes conseguir emprender en tu vida. Y darte las gracias a ti, Alberto, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Siempre que tenemos charlas tú y yo, desde hace tiempo que somos amigos, pero la verdad es que eres una persona que cuando hablas gusta escucharte y muchas gracias por estar aquí. También agradecer a Riverside.fm, que es una plataforma con la que estamos grabando un software, una herramienta que te ayuda a hacer podcasts y a hacer directos y que nos han facilitado la plataforma, el acceso para poder hacer este directo. Y nada, si vemos que este vídeo tiene muy buena aceptación, pues oye, podemos hacer episodio 2, episodio 3 y hablar sobre otros temas. Así que dejadnos en los comentarios, dejaremos colgado este vídeo en todas las redes sociales para que lo podáis ver en diferido. Y ya que estamos a una hora que aquí en España pues es por la mañana, seguramente la gente está durmiendo todavía o no, pero para que lo podáis ver tranquilamente, dejadnos en los comentarios si os gustaría que hiciéramos otros vídeos y nada, esperamos que os haya gustado. No sé si quieres decir alguna cosa, Alberto. Nada, súper agradecido de poder estar aquí. Sobre todo, yo creo que felicitarte por crear estos espacios. Es verdad que hoy hemos tocado ahí como muchos temas, y sobre todo nos ayudará, pues eso, si hay personas que están interesadas en algo más concreto, que ahí podamos pues hablar con un poquito más de detalle, ¿no? Pero sobre todo felicitarte por crear este espacio, porque yo creo que es un punto de cambio para las personas y de un cambio positivo, ¿no? Que yo creo que hoy en día se necesita más que nunca. Así que felicitarte por todo este espacio. Y gracias por traerme. Sí, sí. Gracias a ti. Cuando quieras, volvemos a hacer otra. Súper. Pues nada, dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo darle mucho like, compartirlo con vuestros amigos que quieren emprender. De esta forma me ayudáis muchísimo tanto a mí como a Alberto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, gracias Alberto. Hasta luego. Adiós. Chao.